Y bueno, mi querido Toño, una mañanera muy densa el día de hoy con el secretario de Hacienda. Presenta el plan de gastos para el próximo año. El presidente Andrés Manuel López Obrador le da hasta con la cubeta a Agustín Carstens, quien fuera el secretario de Hacienda y después estuvo en el Banco de México, el que presuntamente repartía moches para que se aprobara unánimemente el presupuesto cuando él estuvo al frente en tiempos de Enrique Peña Nieto, y muchas otras cosas que vamos a analizar sin pelos en la lengua, sin censura. Por cierto, ahora que veo a Rafa, ya lo vamos a presentar en unos minutos, a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vaya discurso de Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien creo que ya entendió, y lo ha entendido bien, el mensaje de la ciudadanía. Se necesita una reforma en el Poder Judicial, y les lee la cartilla a jueces, magistrados, a todos, y creo que va a ser interesante ver la reacción de esos jueces, magistrados y ministros a lo que dice don Arturo Saldívar. Te saludo con mucho gusto, mi buen amigo Antonio Toño Ruiz, en los controles de esta nave. Muy buenos días, Vicente, también te saludo con mucho gusto. Saluda a Rafa, que ya está ahí en el deck de Sin Censura. Y mire, fue una mañanera, como dice Vicente, muy árida, porque presenta el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, su paquete económico, más bien el paquete económico que plantea el gobierno federal, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que tendrá que ser aprobado por los diputados y por los senadores, por el Congreso de la Unión. Pareciera que fue muy árida, porque se habla, son muchos términos de derecho fiscal, de contaduría, de fiscal en general, en lo general. Pero Vicente, Rafa, público consentidor, al final el presidente se aventó un discurso para explicar en términos que la gente pueda entender de qué va este paquete económico, de por qué este paquete económico, este presupuesto, por decirlo así, es el presupuesto de los mexicanos, ya no responde a los intereses de los que están en la esfera del poder, ya no responde a los lujos que podría tener el gobierno en todo caso, ya no responde a callar bocas y hacer que todos voten por ese presupuesto, hacer que todos digan, bueno, está bien, porque pues nos toca parte de la repartidera. Así lo explica Andrés Manuel López Obrador, y como bien lo menciona Vicente Serrano, le pone un golpezote, bueno, un madrazote, vamos a decirlo como es, un madrazote a Carstens, quien ahora pues se desempeña, si no me equivoco, todavía como es parte del Banco de México. Ya no sé ni en qué está Carstens. No, ya se fue a ya se fue a otras cosas, mi querido Toño. Es más, hay que decirlo. ¿Por qué no empezamos con eso? Hay que decirlo. El presidente Andrés, yo así lo leo, es la lectura que le doy al mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se valen los berrinches, las patadas, los gritos, la lloradera de muchos en la oposición, pero se la van a Pérez Prado, porque no va a haber repartidera como había en tiempos de Agustín Carstens. Por eso le sacaban los presupuestos votados por unanimidad. Bueno, aquí lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador para iniciar nuestra semana laboral, aunque tarde, no se enoje. Aquí estamos hablando al chile serrano. Hace poquito y durante tiempo, mucho tiempo, no solo en el sexenio pasado, los otros, habían acuerdos políticos y se hacían las bolsas, las partidas de moches. Yo repito y repito porque es muy ilustrativo. Carstens resultó un maestro de la política, un genio de la política. 3 años que fue secretario de Hacienda, sacó el presupuesto por unanimidad. A ver, Arturo, tenga para que aprenda. ¿Saben cómo le hacía? A todos les repartía, porque no les importaba tener un presupuesto
como instrumento de desarrollo. Les importaba salir adelante porque la función del gobierno era facilitar la privatización, el traslado de bienes públicos, de bienes de la nación a particulares. Esa era la esencia del gobierno. A eso se dedicaban. Eran oficinas de contratación o para la entrega de convenios a particulares. Entonces, a todos les daban, pero el presupuesto no se utilizaba para el desarrollo y para el bienestar de la gente. Por eso odian al presidente Andrés Manuel López Obrador muchos de los exfuncionarios, de los expresidentes, porque les está quitando la máscara frente al pueblo. Un pueblo que en su mayoría es pobre y les guste o no, lo van a tener que aceptar en la oposición, Toño, que este presupuesto está redirigido, al menos así lo entiendo, y me puedes decir lo contrario si lo piensas así, está redirigido a los más jodidos, a los más vulnerables, con una intención social como tal vez nunca antes se había hecho. Y hoy el propio secretario de Hacienda, en una de las declaraciones más importantes, Toño, dice que más de la mitad de los mexicanos están en pobreza. Sí, que es un país de contrastes, dice Herrera. Arturo Herrera dice que vamos con todo y que en efecto hay ganancias, hay, cifras positivas. México, en todo caso, es un país de contrastes. Ahora, es interesante ver en efecto cómo es que actuaban los presupuestos mexicanos en el pasado. Esto no es ningún apapacho, pero es lo que sabemos, es lo que hemos visto. Eran presupuestos en los que se daba la fiabilidad más bien para la gente. Presupuestos para corta uñas, güey. Exactamente, para miles de corta uñas en un solo vuelo. Oye, para perros de estos caros, ya vamos a hablar de ese caso, cabrón. Para mastines tibetanos de $2 millones, de casi $2 millones. Bueno, eran presupuestos que solamente eran presupuestos para ellos. Me acuerdo mucho, Vicente, cuando yo empezaba con la carrera de periodismo, que me daba siempre mucho coraje, y me imagino que usted también, escuchar en las noticias, y los diputados y los senadores vuelven a aprobarse un aumento de salario, vuelven a aumentarse un aumento de salario los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, vamos. Ahora, esto era posible gracias a que los secretarios de Hacienda estaban determinados por un presidente que decían, miren ustedes, calladitos y les vamos a dar su maíz. Como pollos, les vamos a dar su maíz. Bueno. Hay que decirlo, de acuerdo a Héctor Aguilar Camín, el respetado intelectual, escritor, nótese mi sarcasmo, que el padre de estos moches fue Vicente Fox, que fue el que empezó a repartir. ¿Se acuerdan que se lo dijo a John Ackerman y a Sabina Berman en Canal 11 en su programa? Que el que empezó a repartir lana para calmar ánimos y para que le dijeran que sí, fue Vicente Fox. Bueno, después todo evolucionó en tamaño. Y no lo digo por el señor, sino por el desmadre, Agustín Carstens. No lo digo por otra cosa, porque luego van a decir que soy muy cabrón con esos. Que él sostiene que es un problema glandular. Eso es lo que él dice, que si es tan obeso, no se debe a que se esté comiendo los recursos de los mexicanos, porque con eso lo señalaban muchísimo, sino pues que se debe a un problema glandular. Perdón, bueno, por la aclaración, ¿no? Está bien que se haga la aclaración. Mi querido Toño, desde Fox hasta que llega Agustín Carstens, que reparte a manos llenas. Y es grosero. Por eso es importante que lo exhiba el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que los mexicanos lo tengan presente, para que no se nos olvide, porque tenemos memoria muy corta y selectiva los mexicanos, cabrón. A mí me queda muy claro eso. Imagínate tú, ¿cómo consigue un secretario de Hacienda unanimidad en el voto de su presupuesto, de su paquete económico? Eso es inaudito, Vicente. Inaudito en cualquier país. Se le cuestiona de algunas cosas. Aquí en Estados Unidos hasta cierran el gobierno
cuando presentan estos presupuestos tan extraños en los que Trump quiere utilizar miles de millones de dólares para su muro en la frontera y verdaderamente cierran el gobierno, cierran parques, cierran oficinas gubernamentales, solamente opera la policía, los departamentos de bomberos, bueno, a nivel federal el ejército nada más, pero en general es un problema siempre aprobar un presupuesto. Ahora, Vicente, la problemática en todo esto es esta. Y eso es lo que yo creo, Rafita, público consentido, no sé si me puedan corregir en lo que voy a decir. Consideran en el conservadurismo, en la oposición, a Arturo Herrera, el actual secretario de Hacienda, como un tipo responsable, como un tipo inteligente, como un tipo que es calmado y que vamos, o sea, también lo aprueban en el Senado, tras la nominación de Andrés Manuel López Obrador, sin ningún problema, no tiene ningún tipo de resistencia Arturo Herrera. Y llega con estos datos, llega con un presupuesto que suena muy sensato, muy, muy sensato, y que tal vez para la oposición pudo haber sido, órale pues, te lo aprobamos, no pasa nada. Pero creo que aquí el presidente les está picando las costillas, Vicente. Les está picando las costillas a la oposición, y yo creo que ese Arturo Herrera en esa conferencia mañanera nomás se metió las manos en los bolsillos y empezó así de chirrión. A ver si ahora me lo aprueban estos cuates. Mi querido Rafa Herrera, te saludamos a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro corresponsal en Palacio Nacional. A ti te tocó esta mañanera muy densa, con mucha información, pero también, a pesar de que no hubo necesariamente preguntas, hubo madrazos. Mi querido Rafa, te saludamos con mucho gusto. Muy buenos días, Vicente, Toño, Ceci, Don David, todo el equipo de Sin Censura y toda la gente linda que nos está viendo. Muy buenos días, excelente inicio de semana. Efectivamente, Vicente, fue una mañanera densa, pero creo que sacaron buenos temas para analizar este presupuesto, este paquete que entrega el secretario de Hacienda, Ricardo Herrera. La verdad, a mí me llama mucho la atención cómo se desenvolvió con la prensa. Arturo Herrera, perdón, cómo se desenvuelve con la prensa. La verdad me gustó la dinámica que hizo y la verdad sacó temas muy muy interesantes que hay que analizarlos. 6.1 billones de pesos este nuevo presupuesto 2020, 500 mil millones de pesos más que el pasado, y que efectivamente es un presupuesto, yo creo que de carácter social, que beneficia sobre todo el tema de la educación y que desmiente Arturo Herrera, que viene un presupuesto mayor para educación y salud, que también recalcó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que son 40 mil millones de pesos más que el año pasado. Oye, Rafa, Toño, esto que quería mencionar, los conservadores, sobre todo los del PAN, dicen que el populismo quiere tanto a los pobres que los multiplica y cosas así. Se burlan del presidente Andrés Manuel López Obrador y que está generando pobres para tener clientela a la hora de las elecciones. No tienen vergüenza, cabrón. O sea, el secretario de Hacienda dice, más de la mitad de los mexicanos son pobres. ¿También es culpa de López Obrador? Si López Obrador tiene 9 meses en el gobierno. O sea, que la gran mayoría de los mexicanos sean pobres, pues claro que es culpa de los gobiernos priistas y panistas. No nos hagamos pendejos ni dejemos que nos quieran ver la cara. ¿Con qué autoridad moral los panistas, que avalaron la reforma energética, que avalaron una reforma educativa punitiva, que avalaron el Pacto por México, con qué cara pueden decir que la culpa de todos los males se llama López Obrador? ¿Y estos cabrones qué? No, a ver, Vicente, en todos lados, para cualquier cosa es culpa de López Obrador. Así, para los conservadores todo es culpa de López Obrador, me parece así. Así teníamos un compañero en la secundaria al que lo molestábamos. Cualquier cosa que pasara, decíamos fue, y no voy a decir su nombre porque es todavía amigo mío y no lo voy a ventilar, pero decíamos fue fulanito de tal, ¿no? ¿Quién descubrió América? Fue fulanito de tal, hasta así lo molestábamos. Bueno, lo mismo pasa con esta oposición. Cualquier cosa mala que sucede en México es culpa de López Obrador. Que si de pronto, no sé, ¿no? Hay, no sé, un incremento
en los feminicidios, con todo y que el nacimiento de los feminicidios es casi el Estado de México priista. Ay, es culpa de López Oye, Obrador. no, hasta más ridículos, Toño. Los misóginos. Que si hay baches en una carretera Sí. es culpa de López Obrador. Bueno, pero ahora sí que ya lo chistoso de todo esto es que este fin de semana López Obrador fue a Tamaulipas y él mismo lo dijo, bueno, hasta cubrieron los baches aquí en San Carlos, nomás porque yo venía, ¿no? ¿Lo dijo? Sí, también ¿Qué lo dijo. pinche exhibidota les metió entonces, Sí, cabrón? sí, exacto, A ver, el gobierno a ver, local.